Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en París porque estamos a 100 días de los Juegos Olímpicos y vamos a analizar los desafíos y los retos que aún quedan por delante de cara a la cita olímpica de finales del mes de julio. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados que conocen perfectamente el mundo del deporte. Damien Lemaitre, periodista en el diario L'Équipe. Bienvenido. Hola Carlos, buenos días. Ana María Ospina, compañera de la redacción de deportes de RFI, bienvenida. Hola Carlos, gracias. Y Toni Cerdá, periodista en la agencia France Press, bienvenido. Muchas gracias. A 100 días de los Juegos Olímpicos, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Cuenta atrás para la cita olímpica en París. Estamos a 100 días y los preparativos se aceleran. La seguridad es el gran rompecabezas. Las autoridades francesas se preparan para evitar atentados terroristas durante la cita olímpica con un masivo despliegue policial y con controles muy exhaustivos. Macron advierte también sobre la posible injerencia rusa. La Villa Olímpica a orillas del Sena está terminada y los estadios listos, pero la calidad del agua del Sena, donde se celebrarán varias pruebas olímpicas, también inquieta por sobrepasar el umbral apto en número de bacterias según un laboratorio. Por cierto, que ya conocemos que los anillos olímpicos se van a instalar en un lugar destacado de la Torre Eiffel, símbolo de la ciudad. Repasemos lo que dice la prensa de esta puesta a punto. Diario Le Parisien. El plan de Darmanin, ministro del Interior, para securizar los Juegos Olímpicos. Liberación habla de los indeseados de los Juegos, los sin papeles, la mendicidad. Muchos ya han sido sacados de París en lo que las asociaciones llaman una limpieza social. Diario L'Humanité, entrevista con Tony Estanguet, presidente del Comité de los Juegos Olímpicos. Dice que estos Juegos Olímpicos serán populares. Bueno, lo dice él, pero hay mucha gente que no concuerda con ello y de eso vamos a hablar hoy también en el programa. Bueno, compañeros, cuenta atrás, quedan 100 días. Damián, ¿está París lista? No sé si podemos decirlo así. ¿Está París lista para la cita olímpica 100 días, como dicen los políticos, o hay peros, observaciones, reparos que hacer? Está claro que existen todavía muchas preocupaciones, ¿no? Por parte de los políticos, por parte de la población en general, ¿no? En París, a nivel de transporte, por ejemplo. Está claro que todo el mundo está hablando en este momento en París del caos que será la ciudad durante los Juegos, la quincena de días de los Juegos Olímpicos, también Paralímpicos después, en septiembre. Existen también muchas inquietudes por la amenaza terrorista y claramente el momento clave será la ceremonia inaugural el día 26 de julio. Ahora vamos a hablar de esa ceremonia inaugural. Ana, permítame, si usted fuera Tony Estanguet, la presidenta del Comité de París, ¿estaría tan tranquila como muestra serlo o tendría ¿en qué tendría más inquietud? Tendría el pensamiento que de pronto no sea la fiesta popular que se espera. Es decir, vemos a muchos franceses, además, lo que mencionaba Damien, sobre los problemas y lo que falta ahora, que tienen cierta desidia y cierta apatía con los Juegos Olímpicos. Puede ser relacionado con todas las polémicas, porque realmente el deporte no es de interés nacional, pero siento que hace falta esa parte donde la gente diga que bueno, vamos a vivir unas Olimpiadas y qué bueno sería ser parte, sea como público o sea simplemente como país que recibe al mundo completamente durante un mes. Tony, si usted fuera el organizador de los Juegos Olímpicos, a 100 días, ¿en qué andaría más sus preocupaciones? Más allá de lo que dice ya un poco, ¿no?, del apoyo popular que puede haber en estos Juegos, todavía no sabemos cuántas entradas van a venderse finalmente, van a salir nuevas entradas el 17 de abril a la venta, entonces, bueno, está pero bueno, desde el aspecto dos aspectos simbólicos que quería hacer Francia, tenemos la posibilidad de bañarse en el río Sena para muchas pruebas, es decir, por el momento todavía existe un poco la incertidumbre si podrán tener lugar, y la ceremonia de apertura, es decir, la seguridad de la ceremonia de apertura. La seguridad es sin duda el gran rompecabezas para las autoridades. No sé, ahora mismo Francia está en estado de máxima alerta terrorista desde el atentado de Moscú hace 2 semanas por parte del Estado Islámico del Khorasán. No sé si esta circunstancia ha hecho replantear la seguridad de los Juegos o hacer que vuelva a primer plano esa preocupación por la seguridad a partir del atentado de Moscú también.
Desde entonces, pues sí, estamos en un estado máximo de alerta, ¿no? A nivel de seguridad, está claro que van a desplegar como 35.000 policías y gendarmes o guardias civiles todos los días de las competiciones durante 15 días. Vamos a esperar hasta 15 millones de visitantes durante estos días de las Olimpiadas. Así que el gobierno francés se está replanteando cómo cerrar zonas o filtrar de otra manera. Y bueno, el plan de Darmanin que lo publicó en la prensa francesa hace unos días hace pensar que están dando una vuelta de tuerca en estos días. Es que, claro, todas estas cifras millonarias y también, si sumamos la de las audiencias televisivas, hacen que los Juegos Olímpicos sea una gran vitrina, un gran escaparate, pero también algo muy apetitoso para el terrorismo, ¿no? Para esa vertiente propagandística del terrorismo. Viendo las cifras, en la ceremonia inaugural se preveían el inicio 600.000 personas, ahora se habla de 300.000, 160 barcos se decía en un principio, ahora se habla de 94. ¿Se está reconfigurando todo a la baja, Ana? Pienso que hubo un momento en el que el gobierno francés se tuvo que plantear la idea o la posibilidad de tener un plan B que no conocemos. Ellos insisten que no existe, que será o en el río Sena o en el río Sena, pero muy profundamente nosotros sabemos que tiene que existir. Eso hace parte de cualquier organización logística. ¿Qué sucede también? Que inicialmente nunca dieron cifras cerradas. O sea, siempre fue esa posibilidad que estuvieran esta cantidad de barcos o esta cantidad de personal, pero varias circunstancias fueron evolucionando. Por ejemplo, los libreros que están en el río Sena, que son estas personas que venden en las cajitas verdes los libros muy tradicionales, ganaron la batalla para no irse. Ahí se pierde espacio para que más gente pueda participar de esa ceremonia de apertura. Eso por un lado. La amenaza terrorista evocada, y no solo esta reciente, lo que haya sucedido en situaciones anteriores en Francia. Entonces eso hace que toda la situación se vuelva a ver. No creo que haya un cambio radical en lo que se pensó inicialmente, sino que todos esos escenarios ya estaban vistos y que simplemente cada que hay algo nuevo que pase se saque ese nuevo plan, y nos habían advertido hace algunos años. No son cifras definitivas, esto puede cambiar o evolucionar. Claro, porque el momento de mayor riesgo es esa ceremonia inaugural que es bastante inédita, ¿no? Porque es en exterior, es un gran recorrido de unos 5 kilómetros por el Sena. Esto lo hace muy distinto a ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos, ¿entendemos, Tony? Sí, es un poco decir, y también un poco lo que decías. Toda la atención mundial estará en esa ceremonia de apertura que por primera vez en la historia de los Juegos se hace fuera de un recinto deportivo, en una zona urbana. Entonces, garantizar la seguridad de eso... Si alguien quiere atacar, pues sería un momento, por decirlo así, apetecible en el sentido de que todas las miradas internacionales estarán en esa ceremonia. Por eso están tomando tantas medidas de seguridad un poco importantes. Es decir, aparte de reducir el aforo, como comentaba, prohibirán que se sobrevuele la ciudad a 150 kilómetros de radio, no podrá sobrevolar ningún avión. Están intentando poner a punto un plan para evitar ataques con drones, es decir, están intentando evaluar todas las posibilidades, pero claro, es un acontecimiento tan amplio al aire libre que la incertidumbre un poco planeada por eso, porque hay muchas variables que pueden salir mal o bien. Y además estamos intentando prever todas las amenazas. El Ministerio de Interior está verificando la identidad y los antecedentes de los voluntarios. Cientos de miles se han presentado como voluntarios y ya hay algunos incluso descartados por antecedentes. Otra amenaza es Rusia, pero de otro tipo. Aquí lo que se teme, en el caso ruso, si no me equivoco, me corrigen, son los ciberataques y las campañas de desinformación. Estos ciberataques, ¿cómo pueden influir? ¿Hacia dónde pueden influir? Imaginamos tecnología, logística, accesos a los estadios, cronometraje, arbitraje, ¿qué pueden...? Es complicado decirlo unos 100 días antes, ¿no? Sí. Pero está claro que podrían atacar, por ejemplo, a la taquillería, la información, o sea, datos, ¿no? de personas, e incluso como fotografía, y falsificarlo todo para poder acceder a zonas exclusivas, ¿no? Esa es la amenaza principal. Es otro tipo de amenaza, es distinta del terrorismo, pero está ahí, Ana. Claro, además que para algunos eventos está la billetería, por ejemplo. Imagínese, usted compró su billete, tuvo que dar sus informaciones personales para comprarlo o pasar su QR código para acceder a algunos espacios. Es información sensible, es información personal. Si hay un ataque cibernético, todos esos datos pueden ser robados y utilizados de otra manera más adelante. O sea, es
es un banco de datos enorme del público que va a asistir a las Olimpiadas. Más preocupaciones, el agua del Sena, porque a 100 días un laboratorio ha dicho que el nivel de bacterias supera el umbral recomendado para el baño. ¿Hay margen? ¿O hay margen para reaccionar a esto? ¿O esto es muy...? ¿Cómo lo valoramos, Tony? Tony Stanguet, ¿no?, el presidente del comité organizador, bueno, se dejó un poco sorprendido por ese informe, por una cuestión que un poco que destaca, es decir, que esos análisis se hicieron en invierno. Entonces, en invierno, por las lluvias, por varios factores, la luz y tal, pues es normal que el índice de bacterias sea más elevado. Ahora bien, el margen según las autoridades, lo que dicen es que, bueno, todavía quedan 5 infraestructuras importantes que se inaugurarán en las próximas semanas, como tanques de gestión de aguas de lluvia, etcétera, que mejorarán la calidad del agua. Pero el margen de error es muy corto, es decir, solo quedan 3 meses, por decirlo así, de cara a los Juegos. Entonces, el margen es muy corto y ya las pruebas que sí que se hicieron durante el verano del año pasado, es decir, el mes de agosto del año pasado, dijeron que el agua no estaba en condiciones para coger una prueba deportiva de aguas abiertas que estaba prevista ese mes. Entonces, bueno, sí, por decirlo así, las autoridades son optimistas con que todo va a salir bien, pero el margen de error es muy corto. Ahora, cualquier tipo de información a 100 días es verdad que nos pone en un estado de... Es algo normal. En ediciones anteriores, pasado, en Río de Janeiro, por ejemplo, en Brasil o en Londres, siempre surgen estas preocupaciones a falta de 100 días. Los 6 meses anteriores a la prueba es un momento muy tenso, ¿no? Y luego todos estamos a la espera de que llegue ese momento para desinflar, ¿no? Quizá lo que se pone a prueba es la capacidad de reacción de las autoridades, ¿no? Con estos retos de última hora, 100 días, es esa capacidad de reacción que también tiene que estar ahí, porque siempre van a pasar cosas y lo que cambia es que si se reacciona rápidamente a ellas, ¿no? Habrá un poco de confusión, seguro, al principio. Hay mucha gente involucrada, ¿no? Miles de benévolos, una cantidad de gente impresionante en la parte logística, de organización, ¿no?, de una prueba así, sobre todo en un territorio tan amplio, ¿no?, como París, una ciudad tan grande como París. Y fuera de París no hay que olvidarse que los Juegos Olímpicos también se disputan en otras partes de Francia, incluso en las islas, en las islas, la prueba de surf que estará ahí, en Tahití. Ana. Sí, el inconveniente mayor, pensaría yo, que es poder prever lo que ellos ya tienen y saber qué problemas se les puede presentar y cómo solucionarlo. Y Damián lo mencionaba, puede haber un poco de confusión al principio, pero soy optimista en el sentido de que después de haber visto varias pruebas, varias Olimpiadas, donde siempre hay problemas, incluso durante las Olimpiadas, pienso que Francia es un país de los que está más preparado para recibirla que lo que pudimos ver en Tokio, en Londres y en Río de Janeiro. Hay más polémicas con los transportes, con los atletas rusos, con los sobrecostes, con la ecología. Los vamos a analizar a vuelta de pausa. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y france24.com. Seguimos en primera plana esta semana 100 días de los Juegos Olímpicos, analizando todos los retos que hay por delante, con Damián Lemaitre, periodista en el diario L'Equipe, Ana María Ospina, de la redacción de deportes de Radio Francia Internacional, y Tony Cerdá, de la agencia France Press. Bueno, estábamos analizando los retos de la seguridad, también hablamos del agua del Sena. Hay más retos, por ejemplo, el transporte. El Plan de París 2024 es que la mayoría de los visitantes se movilicen en transporte público. Pero en noviembre la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, denunció que las nuevas líneas no estarían listas a tiempo. ¿Cómo ven el desafío del transporte, Tony? Como un desafío, por decirlo así. No, en el sentido de que... ¿Se llegará a tiempo con la puesta a punto? Ya han habido, es decir, respecto al plan inicial, ya ha habido un poco como marcha atrás en algunas líneas que tenían que abrirse y no. Entonces, ahora un poco
están intentando ser más realistas. Entonces, sí, por un lado, habrá nuevas líneas que sí que se abrirán y serán muy útiles para conectar las diferentes sedes, pero ya para evitar como que se sature el transporte público, que en París suele ocurrir y es bastante habitual, ya, por ejemplo, las autoridades están diciendo a la gente, diciendo, bueno, quedaros en casa, los que podáis quedaros, ir a pie, tomar la bicicleta, es decir, ya están anticipando que quizás no funcionarán, no habrá capacidad para todos los viajeros que se esperan en esos días. Es decir, se esperan, durante los juegos se esperan creo que 10 millones de espectadores, más la gente que vive aquí. Entonces, creas que no, será un metro bastante saturado. Entonces, bueno, están intentando ya poner parches por varios lados. Es curioso que mientras haya gente que llame al teletrabajo, a intentar una movilidad reducida, la propia alcaldesa diga a los parisinos, quédense en París, que esto va a ser estupendo este verano. Bueno, no sé si hay que hacer una cosa o la otra, o alejarse. ¿Cómo ven este reto, Ana? Hay que quedarse en París porque va a ser estupendo este verano. Ella tiene razón, o sea, son las Olimpiadas, no podemos olvidarnos de eso y es algo que hay que vivir, y en Francia es cada 100 años, entonces es el momento de disfrutar de ellas. El transporte, es cierto que el metro y el sistema de tren de cercanías se satura constantemente, pero recordemos que también están los buses y hay nuevas vías para que las bicicletas puedan funcionar. Hay un sistema público de bicicletas que los turistas también pueden aprovechar esos días para llegar de un lugar a otro. París es una metrópoli, pero no es una ciudad tan grande como podemos imaginarnos Nueva York o Bogotá. Es una ciudad que se puede uno movilizar. Sobre todo el París intramuros. Sí, ¿no? El París intramuros es verdad que luego otra cosa es el Gran París. Claro, pero incluso el Estadio de Francia, justo al frente está el Centro Acuático Olímpico, entonces hay dos pruebas muy cercanas, justo al frente, y la Villa Olímpica se puede llegar a pie unos 2 kilómetros, entonces hay cosas que más o menos están concentradas, y al centro de París en 15 minutos estás, sí funciona el metro. Hablaba Ana de las bicicletas. Bueno, París 2024 se nos ha vendido, voy a decirlo así la frase, como los primeros Juegos Verdes de la historia. Pero no son pocas las voces que ponen esto en tela de juicio. No sé si hay esfuerzos, sí, pero lejos de lo óptimo o de lo pactado. ¿Cómo lo ven? Yo quisiera hacer simplemente una introducción a ese tema. ¿Por qué son los primeros Juegos Olímpicos Verdes? Porque en el caso de Tokio y en el caso de Londres y Río, para irme a los más cercanos, no tenían esa presión. Es decir, estaba la presión de mantener un presupuesto y una seguridad, pero a París se le sumó la idea muy importante ahora de ser cero desechos y entre la medida de lo posible, bajar esa imprenta de carbono. Entonces, por eso tiene esa presión adicional y por eso el ojo está puesto en ello. Está claro que la crisis del COVID también supuso un antes y un después, ¿no? En la reflexión de los organizadores de París 2024. El desarrollo de la red de bicicleta, como mencionabas, supone como un extra, ¿no? Para facilitar, para como enmarcarse en ese objetivo. Quiero también recordar que París no construyó, o sea, el comité de organización no construyó muchos sitios olímpicos. Por ejemplo, bueno, el Estadio de Francia lleva como 30 años funcionando perfectamente. Solo hubo el centro acuático que se construyó y... Efectivamente, el no construir también va... No, y la Villa Serena también. O sea, dos lugares se construyeron, más la Villa Olímpica, que quedan como herencia, y lo que se hace es adecuar los escenarios deportivos que ya existían para que pueda recibir las pruebas, y esto es algo inédito. No veremos elefantes blancos, como llamamos, como lo podemos ver hoy en día en Río de Janeiro. Por cierto, sabemos que el 9 de mayo llegará la antorcha olímpica a Marsella, que el pebetero estará instalado en el Jardín de Tuileries. ¿Qué sabemos del recorrido de la antorcha, Tony o Ana? Llega, creo que el 8 de mayo, sí, creo que es la víspera. Llega a Marsella, pues sí, llegará en barco a Marsella desde Atenas, y después, bueno, va un poco a visitar todo lo que es Francia y también lo que son los territorios de Francia en ultramar. Es decir, empezará el 8 de mayo, durante un mes cruzará Francia, después irá hacia las Antillas, las regiones un poco que están pues, en el Océano Índico, en el Océano Pacífico, y volverá de nuevo a Francia ya hasta llegar el día de la ceremonia de apertura, que, bueno, lo que se sabe por ahora es que el pebetero oficial durante todos los Juegos estará en el Jardín de las Tuileries. Mucha gente se esperaba que fuera en la Torre Eiffel, era un poco el deseo. Pero bueno, la Torre Eiffel estará en los anillos, ¿no? La Torre Eiffel estará en los anillos, efectivamente, todos los símbolos importantes de los Juegos.
Y lo que no se sabe es cómo la ceremonia de apertura, cómo se va a llegar esa llama a llegar al pebetero. Eso es un poco todavía la incógnita que se desconoce. Tampoco se sabe si en la ceremonia inaugural va a cantar Ana Nakamura, que es la Naya Nakamura, ¿no? Lo he dicho bien. Aya Nakamura, perdón, que nacida en Mali, pero que es la artista francesa que más discos ha vendido. Y hay polémica porque la extrema derecha critica que sea ella la que intervenga, algo que defiende el presidente Macron. Y es el culebrón un poco de la ceremonia inaugural que tenemos estos días entre política y espectáculo. Hay polémica y no hay polémica en sí, porque no importa qué artista vaya a ser elegido por la ceremonia, aún no ha sido elegido. Esto fue algo que se generó un poco a raíz de unos comentarios del presidente Emmanuel Macron, que sea ella o que sea otro, algo que represente la identidad francesa. Pero ¿qué es la identidad francesa? La discusión más allá de si es ella o si es otro, lo que busca la extrema derecha es tratar de tener una discusión sobre la identidad francesa. Es que son los hijos de inmigrantes, es que son los que llegan acá y se integran, es que es la voz francesa por excelencia, canta, no canta, que eso es otro tema ya más cultural y artístico, pero es algo que no se ha decidido. No se ha decidido quién va a estar ahí. El aumento, hablaba antes Tony de un tema muy importante que es el apoyo popular de unos Juegos Olímpicos. El aumento del costo de los pasajes del transporte público, que se duplicará, ha sido el punto álgido de quejas ciudadanas, porque muchos parisinos tendrán que optar por el teletrabajo o salir de París durante los Juegos. Estos puntos, también la billetería, el precio, ¿estos puntos han hecho que un sector de la opinión pública se ponga en contra o que haya bajado al menos el apoyo en las últimas semanas o sigue siendo alto en cualquier caso? Bueno, según un sondeo que salió hace reciente, que creo de vuestra casa, creo que era 4 de cada 10 franceses no apoyaban realmente... al contrario. Al contrario, sí. Esperaban con ansias un poco los juegos. Es decir, que 6 de cada 10 no los apoyan. Es un poco... La cuestión del apoyo popular es un poco ese reto. Es decir, el tema de los billetes no afectará tanto a los parisinos porque muchos ya tienen sistemas diferentes de pago que no se verán alterados. Es más bien para los turistas que para la gente que vendrá, que costará 4 euros. Pero sí que hay una cuestión que es decir, es el tema del presupuesto final. Porque en principio estos juegos se vendieron como unos juegos que no costarían dinero público. Y al final... Actualmente hay como unos 9.000 millones de euros que se han invertido, 2.400 de dinero público, y según el Tribunal de Cuentas, el presidente del Tribunal de Cuentas estimó que finalmente serían entre 3.000 y 5.000, en un contexto actual en Francia, donde hay mucha tensión respecto al déficit público. Es decir, el gobierno ya está anunciando que tendrán que hacer recortes sociales, que hacer recortes de presupuesto en los próximos años. Está un poco esa idea de que muchos puedan percibir al final, decir, estos recortes se debe a que hemos tenido que pagar a los juegos. Entonces, eso resta un poco, a mi entender, también un poco podría influir en el apoyo popular. Pero parte de ese pago que hace el gobierno es sobre todo en las infraestructuras que van a quedar como herencia para las zonas. Es como si hubieran hecho una construcción aparte para la comunidad, pero que son aprovechadas para los juegos. Voy con más polémicas. La guerra, estoy haciendo de abogado del diablo, pero no me queda otra. La guerra de Ucrania y ahora también el conflicto entre Israel y Hamás son circunstancias, que enrarecen el camino hacia los Juegos Olímpicos. Figuras deportivas de Ucrania han llevado adelante una dura campaña para evitar la participación de rusos y bielorrusos que ha sido autorizada por el COI bajo ciertas condiciones como la neutralidad y la exclusión de selecciones de deportes de conjunto. Les pregunto, ¿esto no es un doble rasero teniendo en cuenta que hay hasta 70 conflictos abiertos en el mundo y que deberíamos si lo hacemos con uno, ¿por qué no hacerlos con los demás países? Damián. Ya es complicado, ¿eh? Sé que la pregunta es un poco siendo abogado del diablo, pero bueno. No, que el contexto internacional influye mucho en una ciudad como París, que es un centro geopolítico a nivel mundial desde hace muchísimo tiempo. Así que lo que está en juego, hay muchísimas cosas en juego en ese momento. Ana. Es un evento deportivo, pero ante todo un evento geopolítico. Entonces, tanto el país que recibe tiene que mostrar una imagen y una posición clara, hablando de conflictos bélicos, y ponemos el caso de Rusia y Ucrania y olvidamos los otros, que hay bastantes. Y también es una forma de mandar ciertos mensajes al mundo. No olvidemos que se espera que haya una tregua olímpica. Es algo que se pide cada 4 años, que los conflictos bélicos por lo menos paren durante las Olimpiadas para que la gente pueda disfrutar de la parte más pacífica del deporte.
Y aunque hay preocupación que esto ocurra o que no ocurra porque no hay un interés o no hay como un movimiento de las partes para que haya, es aprovechar este momento para mandar ese mensaje. ¿De qué va a depender que estos Juegos Olímpicos sean un éxito o un fracaso? ¿Dejarán huella deportiva en la sociedad francesa? Mucho se habla de las infraestructuras que se han desarrollado en el departamento Seine-Saint-Denis, en el llamado 93, por su número aquí en Francia, el más pobre del país. ¿De qué va a depender que estos Juegos la historia los pueda calificar como exitosos? Hay varias cosas, más allá de los récords deportivos que puedan haber, obvios. Es decir, hay dos cosas, como decía al principio, un poco dos simbólicas, es decir, que es un poco la herencia de estos juegos, que es poder bañarse en el Sena, o la red de piscinas que, por ejemplo, habrá en el departamento de Seine-Saint-Denis, o un éxito de la ceremonia de apertura, que es un poco lo que se quiere vender. Pero para mí lo crucial que hay detrás es si finalmente estos juegos, los franceses se apropian de estos juegos, básicamente porque a nivel del movimiento internacional hay un cuestionamiento cada vez mayor de los Juegos Olímpicos. Entonces, en ese sentido, si finalmente no hay el apoyo popular, no son los Juegos populares que quiere vender Estanguet que se esperan, yo creo que eso puede afectar un poco a lo que es el movimiento olímpico. Recordemos que París, cuando presentó su candidatura, eran 5 ciudades. 3 se retiraron, 2 de ellas porque la gente no las quiso y tuvieron que retirarlas, como por ejemplo fue el caso de Hamburgo. Sí. Entonces, y las 2 que quedaron, hubo un cambio de decisión del Comité Olímpico diciendo uno será 2024 y el otro será 2028, para asegurarse que al menos 2024 y 2028 serían cubiertos. Entonces, para mí ese es el reto, es decir, mostrar al mundo que los Juegos Olímpicos siguen siendo populares. Damián. Y ese apoyo popular dependerá también del triunfo de la delegación francesa, de los deportistas franceses. Está claro que en Francia pues somos muy chauvinistas, ¿no? Como se dice. Pero pasa en otros países también, eso del éxito local, ¿no? Yo creo. Está claro. Y el contexto internacional va a influir mucho porque como los rusos, la delegación rusa no podrá estar aquí compitiendo como lo hacía normalmente, pues se prevé que esas medallas que en principio suelen recaer en hombros de atletas rusos recaigan ahora en los franceses. Así que el triunfo de la delegación francesa será muy importante. Me quedan muy pocos minutos. Hace una brillante frase de sujeto, verbo y predicado, Ana, para cerrar el programa. Lo han dicho mis compañeros, que sea una fiesta popular y que en las calles veamos gente pintada con los colores de cada país, disfrutando de lo más bonito que es el deporte, que es lo único que nos puede unir. Bueno, pues lo veremos y lo contaremos, lo que pase en esos Juegos Olímpicos a finales del mes de julio. Quedan 100 días, ya ven muchos retos por delante para las autoridades francesas y está esperada puesta a punto. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.